Comunidad necia. Reconocen eso, ¿verdad? Porque se trata de Kiss. Claro que sí. Dynasty. Hoy, en nuestros análisis necios, tenemos el disco, versión rock disco de Kiss. Hoy, ¿en qué necios? Comunidad necia, bienvenidos al análisis necio de Dynasty, el séptimo disco de estudio de esta gran banda como lo es Kiss. You wanted the best, you got the best, the hottest band in the world, Kiss. Claro que sí, Dynasty, un disco de verdad bastante controversial porque, bueno, significó, como quien dice, la incursión de Kiss en la música disco. Acuérdense que, bueno, este disco salió exactamente el 23 de mayo del año 1979, en pleno apogeo de la música disco. La película Saturday Night Fever era una de las películas más taquilleras ya en ese momento. Por supuesto, Grease y, bueno, los Bee Gees eran reyes de popularidad y de las listas de popularidad, y tantos artistas como Donna Summer y tantos artistas así. Bueno, el mismo Michael Jackson, que acaba de sacar su disco Off the Wall, que pendientes porque haremos un análisis necio también de ese disco. Y bueno, Kiss venía de hacer el Alive 2 con 5 canciones nuevas y de hacer los discos solistas, los 4 discos solistas de los 4 miembros. Y bueno, se metieron a grabar este disco, el Dynasty, con el productor Vinnie Poncia. Vinnie Poncia trabajó con Ringo Starr, trabajó con Tommy James, trabajó también con Leo Sayer, entre otros. Pero también trabajó precisamente en el disco solista de Peter Criss y fue el que precisamente fue elegido para este disco, para Dynasty. Y una de las razones era que Paul Stanley, Gene Simmons y el mismo Ace Frehley estaban tratando de complacer un poco a Peter Criss en grabar con el productor con quien trabajó en su disco solista en el año 78. Y bueno, con este nuevo disco Dynasty, ellos estaban tratando como de, pues, complacer un poco a Peter Criss, como queriendo decir, bueno, vamos a trabajar con tu productor si tanto quieres. Pero ocurrió algo interesante, pues no es secreto, Peter Criss solo toca en un solo tema en este gran disco Dynasty, porque realmente el mismo productor Vinnie Poncia, que fue el que produjo su disco como solista, fue el que le dijo a Gene Simmons y a Paul Stanley y a Ace Frehley, miren, saben que Peter Criss no está capacitado para grabar este disco, no está al nivel de exigencia que yo pido para este disco. Y es que Peter Criss había sufrido un accidente automovilístico que le dañó un poco las manos y que no le estaba permitiendo tocar bien la batería. Y lamentablemente, pues también el consumo de drogas y alcohol exagerado en esa época, que eventualmente fue lo que llevaron a que Peter Criss fuera despedido de la banda. Porque bueno, eso lo dice Gene Simmons muchos años después de que Peter Criss fue despedido de la banda debido a todos estos problemas de alcohol, a estos problemas de que no podía tocar digamos, a un estándar aceptable para un disco de Kiss. Entonces Kiss contrató al que fue baterista en el disco solista de Ace Frehley, como lo es el señor Anton Fig. Anton Fig, pues, fue por muchos años el baterista de la banda del programa de David Letterman, la Late Show con David Letterman. Bueno, se llamó originalmente Late Night, después se llamó Late Show. La banda que era liderada por Paul Shaffer, y en la batería estaba nada más y nada menos que Anton Fig, un gran baterista que no solamente tocó con Ace Frehley en su disco solista del año 78, sino que después, cuando Ace Frehley empezó su carrera como solista, también tocó en varios de esos discos de Frehley's Comet. Y bueno, el encargado en esta oportunidad fue Anton Fig, y también lo sería en el disco Unmasked, en donde Peter Criss sí no tuvo ninguna participación. Y bueno, la preparación para este disco vino de parte, por supuesto, de los 4 miembros de Kiss. Cada uno preparó un cassette con demos para ser considerados para la grabación de este disco.
En primer lugar, Peter Criss fue quien grabó 4 canciones o 4 demos, entre los que estaban canciones como Out of Control, Rumble, Dirty Living y There's Nothing Better. Por supuesto, Dirty Living entró en el disco y es de hecho la única canción que canta Peter Criss y que además toca la batería. Todas las demás las toca Anton Fig. Bueno, las otras 2 canciones, como son Out of Control y There's Nothing Better, entraron en el disco Out of Control, solista de Peter Criss, el primero que sacó justo después de salir de la agrupación. Y otra canción, Rumble, se mantiene inédita hasta el día de hoy. Sin embargo, se ha podido, pues digamos que se ha filtrado en YouTube como de contrabando, por decirlo así. Se puede conseguir como un bootleg, como se dice en inglés, bootleg. Se puede conseguir en internet. Así que bueno, si la quieren escuchar, pues por ahí la pueden conseguir. Mientras que las otras 2 salieron finalmente en el disco Out of Control, solista de Peter Criss, que salió exactamente al año siguiente, en 1980. El año de mi nacimiento, por cierto. Ace Frehley también grabó un demo, pero él grabó 5 canciones. Y de las 5 canciones, 3 entraron en Dynasty. De verdad que esto fue algo novedoso, porque Ace Frehley generalmente solamente contribuía una canción máximo a los discos de Kiss. Y esta fue la primera vez que 3 de sus canciones fueron elegidas para estar en un disco de Kiss. Estas canciones, por supuesto, fueron Hard Times, Save Your Love, y un cover de los Rolling Stones, 2000 Man, que ya hablaremos de estas canciones, por cierto. Las otras 2 canciones son Backstage Pass y Insufficient Data, y se mantienen inéditas, a pesar de que, bueno, Ace Frehley ha hablado de pronto de sacar una caja recopilatoria con canciones inéditas de su época de Kiss, de su época con Frehley's Comet, así como lo hizo Gene Simmons, que sacó esa monstruosa caja que costaba un poco de dinero. Yo personalmente no la tengo, pero bueno, aquí se las mostramos, la caja de Gene Simmons. Y sí tengo en versión MP3 este cajusco, como lo dirían en algunos países de Latinoamérica. Y de verdad que, bueno, interesante todo lo que mostró el señor Gene Simmons, ya que Gene para este disco presentó también 5 canciones, pero solamente 2 fueron elegidas. Otra novedad, porque se supone que Gene Simmons es uno de los 2 principales compositores de la banda, y para este disco solo 2 canciones entraron. Esas 2 canciones fueron, por supuesto, X-Ray Eyes y Charisma. Pero él también presentó las canciones I Have Just Begun to Fight, Reputation y Bad Bad Lovin'. Que por cierto, Bad Bad Lovin' era como un derivado de Calling Dr. Love. Y era el nombre original que tenía, Calling Dr. Love, pero él después como que separó lo de Bad Bad Lovin' y lo transformó en otra canción, y Calling Dr. Love pues la llevó para el disco Rock and Roll Over. Entonces, estas canciones sí se pueden conseguir en esta caja que sacó Gene Simmons hace unos años, y que bueno, costaba mucho dinero esa caja. Después se consiguió por internet los MP3, yo pude conseguir los MP3 y bueno, es otra historia. Y bueno, Paul Stanley se dedicó a escribir canciones junto con el gran Desmond Child, un gran compositor, y creo que Desmond Child se vino a dar a conocer, sobre todo como compositor, con este disco Dynasty de Kiss y por trabajar con Kiss. Después trabajaría con Bon Jovi, con Aerosmith, pero empezó a trabajar fue con Kiss. Y por supuesto, la canción que todos conocemos, de la que vamos a hablar en unos minutos, I Was Made for Loving You, Baby, o I Was Made for Loving You, que empezó siendo una canción llamada Tonight, porque de hecho la canción empieza Tonight. Entonces Desmond Child y Paul Stanley escribieron canciones, y una se llamaba The Fight, aunque esta The Fight fue en el disco que hizo Desmond Child junto con su banda Desmond Child y Rouge, y la otra por supuesto terminó siendo I Was Made for Loving You. Y también Sure Know Something, la otra canción que también entró, al igual que Magic Touch, fueron las canciones que presentó Paul. Y bueno, Paul y Ace Frehley son los que más canciones tienen
en este disco. Y por supuesto, no es secreto que este disco a veces no es bien digerido por los fans, porque Ace Frehley le llamó rock disco, un disco de rock disco, y no es un disco de metal o de hard rock, como sí lo son los otros discos de Kiss. Pero bueno, vamos a tratar de hacer este análisis pensando en este disco, porque a mí este disco me gusta, no es mi disco favorito de Kiss, lo admito, pero vamos a analizar ahora canción por canción. Y bueno, la primera canción de este disco, Tonight, I wanna give it all to you in the darkness. Y por supuesto, estamos hablando del primer single, I Was Made for Loving You, escrita, por supuesto, por Paul Stanley, Desmond Child y el productor Vinnie Poncey, el productor de este disco. Y bueno, esta canción, como todos lo sabemos, se originó, fue porque le hicieron como una especie de reto a los miembros de Kiss, de que trataran de buscar un sonido más comercial para poder vender más discos, porque obviamente obviamente Rock and Roll All Night había vendido bastantes copias, al igual que Beth, la balada, por supuesto, era la canción más vendida y de hecho es la canción más exitosa en cuanto a posiciones de la Billboard, Beth hasta ese entonces, hasta que llegó I Was Made for Loving You, que es una canción que salió, por supuesto, de Paul Stanley ir a las discotecas y escuchar la música disco, de escuchar a Donna Summer, de escuchar a todos esos artistas discos que obviamente en aquella época eran odiados por los artistas rock y no querían los artistas rock caer en eso, y los fanáticos del rock no querían que sus artistas o sus grupos de rock favoritos cayeran en la música disco. Pero bueno, Kiss sí cayó en eso, porque Paul Stanley dijo, yo creo que yo puedo componer una canción así tan fácil como lo terminó siendo I Was Made for Loving You en pocos minutos. Y de verdad que fueron pocos minutos lo que le llevaron a Paul Stanley y a Desmond Child de componer esta canción, porque fue una canción para ellos súper fácil de escribir. Y de verdad que el resultado fue súper bueno, porque el resultado fue 1 millón de copias vendidas de este single. Un single que se lanzó en 1979, exactamente en mayo, junto con la salida de Dynasty, y que llegó en los Estados Unidos al puesto número 11 de la Billboard, pero llegó al número 1 en otros países como Bélgica, Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda y otros en que llegó al número 2, como por ejemplo Suiza, Sudáfrica, Alemania, entre otros como Australia también. Así que fue una canción que de verdad llegó a puestos importantes dentro de las listas de popularidad mundial, y una canción que fue muy criticada, sobre todo por la fanaticada, por la Kiss Army, por decirlo así. Fue muy criticada porque por su sonido disco. Era un sonido que de verdad no era lo que los fans de Kiss esperaban. Sin embargo, es una canción demasiado popular y que de hecho hasta las últimas presentaciones de Kiss en esta última gira que hicieron, End of the Road, se mantenía en el setlist. Y de hecho, dato curioso, Gene Simmons en este año 2024, cuando se cumplen los 45 años de lanzamiento de Dynasty, se encuentra tocando esta canción que, por cierto, a él no le gusta, porque él en una entrevista pues lo reveló. Dijo que cuando Paul Stanley le presentó esta canción y empezó a escuchar la letra, Tonight I'm gonna give it all to you, y él dijo, se oye bien. ¿Y qué parte tengo que cantar yo? Cuando Paul Stanley le dijo, Gene Simmons quedó horrorizado, quedó así como que, ¿qué? Voy a cantar pero claro, obviamente hay otro idioma que se habla en el mundo de Kiss y es el dinero. Y esta canción, por supuesto, produjo mucho dinero para Kiss. Y bueno, a pesar de que esta canción ha recibido muchas críticas de parte de los puristas de Kiss, de hecho yo tengo que admitir, no es mi canción favorita de Kiss. Tengo otras canciones que de verdad me gustan más. Y Ace Frehley le dijo que no le gustaba la canción, al igual que Peter Criss. De hecho, ellos tres no les gusta la canción. Solo Paul Stanley, porque fue el compositor de la canción, le gusta.
Y a mucha gente le gusta, y yo sé que a ustedes les encanta esta canción. Quizás para muchos esta es la canción favorita de Kiss. Para mí no lo es, pero bueno. Pero bueno, vamos con la puntuación porque eso es lo que también esperamos. ¿Qué puntuación le doy yo personalmente a I Was Made for Loving You? Bueno, yo le tengo que dar 10, no le puedo dar menos que eso. Pero por supuesto no es mi canción favorita de Kiss, ni siquiera es mi canción favorita de este disco. Pero yo le pongo 10 porque bueno, esa canción es muy buena y hay que darle honor a esta canción. Así que les invito a que la disfruten siempre. Así que I Was Made for Loving You, 10. Bueno, la segunda canción es un cover de los Rolling Stones. La canción 2000 Men. Y es la primera aparición de Ace Frehley en este disco. Este cover de 2000 Men viene del disco de los Rolling Stones que se llama Their Satanic Majesty's Request. Sus majestades satánicas, sí. De ahí, por supuesto, de ese disco es que vino el famoso nombre de sus majestades satánicas, los Rolling Stones. Y bueno, los Rolling Stones, como dato curioso, este tema nunca lo han interpretado en vivo, incluso hasta esta nueva gira. Y de hecho que ellos han resucitado muchos temas de aquella época, pero realmente este disco de Their Satanic Majesty's Requested nada más han tocado dos canciones. Una muy conocida como es She's a Rainbow y 2000 Light Years from Home. Son las únicas canciones que los Rolling Stones han llegado a tocar en vivo de este disco. Pero 2000 Men nunca la han interpretado en vivo. Pero Kiss sí la ha interpretado en vivo. De hecho, en la gira de Dynasty, que se presentó como The Return of Kiss, porque Kiss tenía prácticamente más de un año sin hacer gira y por supuesto ellos habían grabado los discos solistas, los habían promocionado y este era el gran regreso de Kiss a las listas de popularidad y a los escenarios porque vino la gira. Pero realmente las únicas dos canciones que interpretaron en esta gira de este disco fueron I Was Made for Loving You y 2000 Men. Las demás canciones de verdad no las tocaron. Se dice que Dirty Living la intentaron ensayar con Peter Criss porque era la canción que Peter Criss quería hacer. Pero Peter Criss tenía tanto problema que decidieron abandonar esa idea. Así que volviendo al tema, I Was Made for Loving You y 2000 Men, las dos canciones que sí tocaron de este disco en esta gira y que bueno en giras posteriores también han tocado nuevamente, por supuesto. I Was Made for Loving You y de vez en cuando Ace Frehley hacía como quien dice, cambiaba Shock Me por 2000 Men y bueno, eso a veces lo hace el señor Ace Frehley. Y por supuesto en sus giras solistas también a veces Ace Frehley incluye este tema de 2000 Men. Don't you know I'm a 2000 Man. Sí, señor, un gran tema. A mí, de verdad que este cover me gusta más, por supuesto, que el original. El original es como más acústico, más sencillo. El cover de, la canción original de los Rolling Stones, mientras que este cover es guitarra fuerte. Y, dato curioso, Ace Frehley toca todos los instrumentos en este tema. Al igual que, bueno, en la batería estaba el señor Anton Fig. Y en las voces, en los coros, por ahí estaba como que Paul Stanley, por ahí también ayudando a Ace Frehley en las voces. Pero bueno, Gene Simmons no sale en este tema, ni siquiera en las voces, sino que Gene Simmons no participó en este tema. Así que bueno, a mí me encanta este cover de los Rolling Stones, 2000 Men. Yo le pongo 15. La tercera canción de este disco, Dynasty, Sure Know Something. I've been a gambler, but I'm nobody's fool. But I'm sure know something. Seguramente sé algo. Y sí, esta canción fue compuesta, por supuesto, por Paul Stanley y por el productor de este disco, Vinnie Poncia. Y esta canción, por supuesto, incorpora música disco en el estilo usual de una balada de rock, por decirlo así. Es uno de los dos éxitos de este disco. Por supuesto, este fue el segundo sencillo y por supuesto el video que se grabó al igual que el video de I Was Made for Loving You es simplemente Kiss tocando en un escenario muy parecido al que iban a tener en la gira de Dynasty, en la gira de Return of Kiss y que fue la gira que hicieron en el año 1979, que sería la última de Peter Criss antes de aquella reunión del año 96. Pero esta sería la última gira que participaría Peter Criss en aquella época. Y bueno, la canción
no la tocaron en vivo, sino hasta el año 1995, cuando empezaron a hacer estas giras Unplugged en las convenciones de Kiss. Y por supuesto en el MTV Unplugged de Kiss interpretaron esta canción, que de hecho, tengo que confesar que yo conocí esta canción fue con el Unplugged de Kiss, Sure Know Something. Y la versión que hacen en el Unplugged me hizo, pues, querer esta canción, que me gustara bastante esta canción. Y después vine a conocerla cuando por fin adquirí Dynasty, porque obviamente recuerden que en esa época no había YouTube, no había Spotify, no había ninguna de estas plataformas como para tú simplemente, bueno, quiero escuchar el disco, bueno, voy a YouTube y me pongo a escuchar el disco. En esa época no, tenías que ir a tu discotienda favorita, fíjense, la discotienda favorita y adquirir el disco, gastar un poco de dinero. Generalmente los discos compactos, todavía ese es el precio que se mantiene hoy en día, alrededor de los 15, 14, 10 dólares, depende, todo depende de la discotienda, depende del sitio que los venda. Hoy en día, pues, si ustedes quieren obtener copias físicas de CDs de Kiss, obviamente, pues hay muchos sitios donde pueden ir en internet. El más común, por supuesto, Amazon, eBay, todos esos sitios, ahí pueden conseguir este tipo de material. Si todavía quieren coleccionar, porque sé que muchos quieren coleccionar vinilos, CDs, y bueno, yo soy amante de todo eso. Y bueno, Sure Know Something, una gran canción. Digamos que, pues, yo a la versión de Dynasty le voy a colocar también 10. La versión Unplugged le voy a colocar 11. Voy a ponerle un poquitico más, porque la versión de Unplugged es bastante buena. Aunque bueno, a mí me encanta la versión de estudio del 1979, el álbum Dynasty, el disco número 7 de estudio de Kiss. La siguiente canción, la número 4, es la única colaboración de el señor Peter Criss, tanto en la batería como en la voz. Dirty Living, un tema que él ya había escrito desde el año 1972, pero que por fin pudo presentar para Kiss, porque él lo consideraba como, al principio no le gustaba mucho para Kiss, pero después decidió pues presentarlo porque era como la onda del disco, esta onda disco tal, y bueno, la adaptó precisamente para que entrara en el disco. Y fue el único tema seleccionado por el productor Vinnie Poncia para ser incluido en el disco Dynasty. Y la única canción donde sí tocó Peter Criss la batería, porque todas las demás fue el señor Anton Fig. Pero en esta canción en particular fue el señor Peter Criss quien tocó la batería, y por supuesto los demás miembros, Gene, Paul y Ace, contribuyeron también musicalmente a la canción y a los coros. Dirty Living, por supuesto la onda disco está por ahí, porque este disco es un rock disco, así lo consideran, el mismo Ace Frehley lo considera así. Y bueno, con respecto a esta canción, se siente eso que estaba viviendo Peter Criss, porque hay una parte que dice, I'll take my fury out on the crowd. Voy a desatar mi furia con la audiencia, con el público. Y de verdad que Peter Criss en ese momento tenía problemas bastante graves. De hecho, tuve la oportunidad de escuchar una vez un ensayo de la gira, en donde cuando Peter Criss iba a interpretar Breath, en ese ensayo, insultaba a uno de sus roadies y le decía, estás despedido. O sea, imagínense hacer un ensayo que se está grabando, y que él diga al roadie, te odio, estás despedido. Era algo bastante fuerte, y digamos que esta canción encapsula lo que estaba sucediendo en ese momento entre Peter Criss, su situación, su vida, y por supuesto su eventual despido de Kiss, que vendría tan solo un año después de que este disco se lanzara y de que se terminara la gira de Dynasty. Y de verdad que en la gira Peter Criss estaba bastante errático. En vez de tocar este tema, Dirty Living, el tema que se escogió fue un tema de su disco solista, que fue Tossing and Turning, otro cover, que fue el que se decidió que Peter tocara en vivo. Y, por supuesto, tocaba Beth. Y en casi todas las noches él saboteaba. Beth se equivocaba a propósito, no cantaba la línea que era. Y bueno, lamentablemente estaba sucediendo eso con el señor Peter Criss, de verdad un comportamiento errático, y por eso no me sorprende y a nadie le sorprende que después haya sido despedido. Pero volviendo a la canción Dirty Living,
a mí me gusta ese tema. Obviamente siempre he disfrutado los temas de Peter Criss. A este tema yo le voy a poner un 9. Y bueno, la canción número 5, por fin aparece el demonio. Gene Simmons aparece en este tema. Un tema que se llama Charisma. Un tema que habla de qué es mi carisma, cuál es mi carisma. Y es un tema bastante interesante. Una de las dos contribuciones del señor Gene Simmons para este disco. Y es algo raro porque este es el disco que yo creo que tiene menos contribución de parte de Gene Simmons. Sabemos que en los años 80 Gene estuvo, como quien dice, desaparecido de los discos de Kiss, porque todos los singles que salieron en los años 80, a excepción de I Love It Loud, casi todos tenían en la voz a Paul Stanley. Y no fue hasta el 92, el año 92, cuando salió Revenge, que por fin Gene regresó. Pero bueno, con este disco de verdad Gene se notó bastante ausente porque tuvo solo estos dos temas. Este que se llama Charisma y el que vamos a hablar más adelante, que es X-Ray Eyes. Charisma es un tema que, por supuesto, aunque nunca interpretaron en vivo, hay una actuación en un programa de televisión en México en donde extrañamente tocaron, aunque realmente no lo tocaron, hicieron playback con este tema. Es la única actuación conocida de este tema, de Charisma, que hicieron un playback con este tema. Y de hecho, ese ni siquiera era el disco que estaban promocionando, porque estaban promocionando en aquel entonces, era Unmasked, y ya estaba Eric Carr en la batería. Y bueno, es un tema de verdad para los amantes del señor Gene Simmons y para quienes lo consideran el miembro de Kiss favorito. Es un tema interesante. No es el mejor tema que haya grabado el señor Gene Simmons, aunque a mí me gusta bastante este tema. De hecho, bueno, me gusta bastante este disco. No es mi disco favorito de Kiss, pero yo le voy a dar a este tema un 9.5. La canción número 6, Magic Touch. Nuevamente el señor Paul Stanley con una de las 3 canciones que presentó para este gran disco, Dynasty. Y bueno, Magic Touch ya es un tema más pop, más del estilo de Paul Stanley, de Kiss, el toque mágico, así se dice en castellano. Otra de las contribuciones, pero este tema sí lo compuso completamente solo el señor Paul Stanley. Y un buen coro, una buena canción, pero yo le voy a poner un 8.5. De verdad que yo prefiero más I Was Made for Loving You y Sure Know Something con respecto a los temas de Paul Stanley. Pero Magic Touch no está mal, le voy a poner un 8.5. Y ahora nuevamente vuelve el señor Ace Frehley, porque Ace Frehley, pues, uno de los 3 temas que compuso para este disco. Obviamente ya hablamos del cover, que ese sí obviamente fue compuesto por Mick Jagger y Keith Richards, pero este tema sí es de la autoría de Ace Frehley, el tema Hard Times, que de verdad que yo creo que es un tema bastante positivo en cuanto a la letra, porque dice, the hard times are dead and gone, the hard times have made me seen that the hard times, es como decir que los tiempos duros se han ido y los tiempos duros me han enseñado. De verdad que es algo que bien positivo para el señor Ace Frehley. Y bueno, tantas cosas que él estaba viviendo en ese momento. Él también sufrió un accidente de tránsito, también tuvo, por supuesto, sus problemas con alcohol y drogas, y que eventualmente también provocaron su salida de Kiss, pero más adelante, en el año 1982, cuando ya entraron a grabar, por supuesto, este disco, que es el que tengo aquí en esta franela, en esta polera o camiseta, Creatures of the Night, que a pesar de que, bueno, aquí en la portada sale Ace Frehley no tocó en ese disco, pero en este sí participó bastante, en Dynasty. Y en el próximo disco, el Unmasked, también el señor Ace Frehley participó de manera increíble, pues también tuvo 3 temas, que por cierto son 3 temas bastante interesantes y bueno, para los amantes del señor Ace Frehley les recomiendo los temas que él produjo o que escribió para estos 2 discos, para Dynasty y Unmasked. Se los recomiendo. Este tema Hard Times, me gusta mucho digamos, el mensaje y por supuesto la canción a mí me gusta bastante. Yo le voy a poner 9.5. El tema número 8, X-Ray Eyes, el segundo tema que
contribuyó el señor Gene Simmons, el demonio, Gene Simmons, Ojos de Rayos X. Y bueno, es un tema bastante genérico, digamos. Sin embargo, bueno, tiene un buen riff, una buena estructura de la canción. Yo de verdad a mí me encanta Kiss, una de mis bandas favoritas. Y bueno, con respecto a X-Ray Eyes, es un tema que yo le pondría un 9. Yo le pondría un 9. Es un tema que de verdad, bueno, no es uno de mis favoritos, pero disfruto mucho el talento del señor Gene Simmons y yo le pongo un 9 a este tema. Y bueno, llegamos al final de este gran disco, como lo es el tema número 9 que cierra este disco, Save Your Love, otro tema del señor Ace Frehley. Este tema de verdad es un tema que digamos que es la típica canción de rompimiento. Save Your Love, I Don't Want It. Salva tu amor, no lo quiero. De verdad que es una canción que, según he escuchado, cuando una persona termina con otra y le envían esta canción, como que mira, ya yo no quiero estar más contigo, terminamos, tal, y le envían esta canción. De verdad que esta es una canción con un tema bastante fuerte porque es rompimiento. You were my woman and I was your man. Tú eras mi mujer y yo era tu hombre. Así que vamos a tomar caminos distintos. Save your love, salva tu amor, no lo quiero. Save it for somebody else, sálvalo para otra persona. Así que de eso se trata el tema. Así que si están en esa situación de que quieren terminar con su novio, con su novia, con su esposo, esposa o lo que sea, pues pueden enviarle esta canción y con eso se lo dicen todo, porque este tema precisamente dice todo lo que tiene que ver con rompimiento sentimental. Y bueno, este tema, a mí me gusta este tema, a mí me encanta. Yo le voy a poner un 9.5. Y bueno, antes de darle paso a nuestra comunidad necia para ver qué nos opinan sobre este disco de verdad que, bueno, ha sido muy criticado por los fans de Kiss, los más puristas, los que les gusta el hard rock, el metal, porque es un disco que de verdad no es fácil de digerir si no eres amante de la música disco o del pop, por decirlo así. Y este fue el intento de Kiss de ser una banda pop, una banda disco, o simplemente de buscar el éxito comercial, cosa que sí lograron, pero que obviamente le molestó a muchos fans y consiguieron fans nuevos, porque de hecho en la gira de Dynasty se empezó a ver a Kiss en la audiencia, se empezaron a ver niños menores de 15 años, niños de 13 años, de 12 años, niños que nunca habían sido parte de la historia de Kiss, por decirlo así. Nunca habían ellos tenido en su público niños tan pequeños. Hoy en día, por supuesto, pues están casi que los nietos de los primeros fans de Kiss de los años 70. Hoy en día fueron con los nietos o con los hijos y los hijos llevan a los nietos. O sea, es de verdad universal ya la música de Kiss, pero en aquel entonces se empezó a ver eso y era algo así como que, bueno, ¿y qué hacen estos niños aquí? Se volvió Kiss una banda familiar, una banda para toda la familia. Pero bueno, este disco yo en líneas generales le voy a colocar un 9. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dice nuestra comunidad necia. Comunidad necia, ¿cómo están? Por aquí el Necio Tama en esta oportunidad desde Buenos Aires, Argentina, para hablar de uno de los discos más peculiares de la discografía de Kiss. Un disco que hay gente que lo odia, gente que lo considera de culto. En mi caso, yo lo considero como un disco bastante peculiar, a pesar que yo, obviamente, I Was Made for Loving You Baby es una canción que ya la conocía desde los años 80. Pero el disco como tal, en completo, lo tuve porque un amigo no le gustó y me lo regaló en los años 90. Vamos a decirle en el 95, 96. Y de verdad me enganché con muchas de las canciones, ¿no? Obviamente, I Was Made for Loving You Baby. Oye, ¿quién no va a atrapar ese bajo de Gene Simmons arrancando? Porque arranca de un solo golpe y esa vaina es como un hoyo negro que te atrae y te deja atrapado en esa canción y no logras que te suelte. Porque es muy arrecho, ¿no? Hay gente, bueno, los odiadores de la música disco, que bueno, ¿se acuerdan que y mucha gente me lo ha dicho, el disco era como el reggaetón de hoy en día, en esa época?
Era la música más odiada, la música de la música Nietzsche, la música anti-rock. Pues no, quizás se atrevió y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una locura, vamos a tratar de cambiar, tenemos ganas de cambiar, tenemos ganas de hacer música distinta. Y se lanzaron este disco donde no todas las canciones tienen esa influencia de disco, algunas sí, otras no. Obviamente la primera, que es la más conocida, la más I Was Made for Loving You Baby, que fue la que atrapó. Pero sí, definitivamente hay una evolución de la banda aquí. Hay mucho atrevimiento en cuanto a las canciones. Estamos hablando del Kiss, donde todavía cada integrante tenía su espacio de brillar, ¿no? Como vocalista. Hay muchas canciones donde cada integrante tiene su canción y la canta. Y se nota la diferencia en cada una de ellas. Y de verdad que eso me parece algo brillante. Brillante, que me encanta este disco. Yo creo que es un disco interesante para analizar. Interesante para ver cómo Carrizo lograron combinar una música. Era lo imposible, lo lograron. Porque de verdad el disco y el metal, el rock no fusionaban. No era ese disco. Nosotros estábamos acostumbrados a ese rock agresivo, carrasposo, setentoso, alegre, sexual que tenía Kiss anteriormente. Y de repente le ves que le meten esos violines, esa música de fondo disco, pero siempre con las distorsiones presentes, siempre el rock ahí. Yo por lo menos me encanta esa fusión brutal que hacen en las primeras canciones, ¿no? En la primera canción, I Was Made for Loving You Baby. Además, las voces hacen un contraste perfecto. Se ve mucho la capacidad vocal de cada uno de ellos, tanto de forma individual como de forma colectiva, ¿no? Está genial, de verdad. Tiene muchas cosas que resaltar. Otra canción que me gustó muchísimo fue 2000 Man, que es una canción donde escuchamos a Dave Frehley cantando. Brutal, una distorsión carrasposa. Amo ese riff que tiene ahí. Y lo irónico de hablar 2000 Man como alguien del futuro, alguien como que no lo entienden, que yo soy un hombre del 2000, mi esposa no me entiende, mis hijos no me entienden. Pero estamos hablando del 2000 hoy en día, para nosotros el 2000 es algo normal. No digo que es futurista porque no hay ninguna cosa interesante ahí en la letra, pero de verdad me parece que tiene sabroso. Me encanta cómo usó el flanger Ace en algunas de las canciones. La tercera me encanta, o sea, suena como un soundtrack de una película ochentosa, Sure Know Something. O sea, imagínense una calle oscura de Brooklyn o un capítulo de Starkey Hodge cuando están caminando de noche con esas luces iluminando las aceras lluviosas. Está brutal. Y bueno, canciones como Dirty Living, que es la única canción donde podemos escuchar a Peter Criss cantando, pero bien interesante, ¿no? Porque para mí, aparte que tiene esa parte de locura, de snalga del rock, no sé, esa canción la puedo meter en el soundtrack de Porky's. En líneas generales es un disco genial. Las canciones de Gene están interesantes, le mete su toque dark, pero no son así brillantes, pero mantiene su toque, ¿no? La esencia de Gene Simmons ahí. Y inclusive en los coros, por lo menos en Charisma, puedes escuchar cómo las letras, las voces se van en una armonía, que yo podría decir que de repente es una inspiración como para Def Leppard. Escuchar cómo hacen la armonía en los coros. Escuchen un poquito los coros en Charisma. De verdad que siento algo desfleparoso ahí. Bueno, obviamente Def Leppard se inspiró en ellos, ¿no? Magic Touch podría decir que es la balada del disco, la más delicada. Se mantiene ese toque emocional que le da Paul Stanley. Y la última, por ejemplo, Save Your Love, que a mí ese es como un mensaje cantado, dedicado. Primero que es una canción que Ace no baja el ritmo para nada, pero se nota que estaba despechado o arrecho con una jeva, porque le lanzó esa, como que ya estoy cansado de ti, guarda tu amor para otro, ya no quiero que esto continúe. Y bueno, obviamente si se ponen a las canciones de Ace, él como que se guarda los mejores solos para sus canciones, le mete, o por lo menos son más largos. Pero está muy interesante, de verdad que es un disco en general compacto, distinto, ¿sí? Porque es muy distinto al anterior. Y me parece que era un disco importante en la carrera de Kiss
para ayudarlos a evolucionar con lo que seguía. Así que entrando en una época, entrando en el mercado y teniendo un clásico como esa I Was Made for Loving You, que hace que no te olvides de Kiss, está en el top de las canciones de Kiss, de verdad. Para mí es un tremendo disco, los invito a escucharlo. No es el clásico, pero disfrútenlo. ¡Yeah! Y bueno, muchas gracias comunidad necia por acompañarnos en este gran análisis necio del séptimo disco de estudio de Kiss, Dynasty. Un disco que vale la pena escucharlo y entender la época que se estaba viviendo en esa época. La época de la música disco, la época de quizás un poco de confusión para muchos artistas porque quizás quizás no les gustaba el disco, pero algunos como quien dice, vamos a aceptarlo y vamos a ser parte de este movimiento y vamos a ofrecer música así. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Recuerden, si les gustó este video y por supuesto, si nos quieren opinar lo que quieran, si les gusta este disco, no les gusta este disco, les gusta tal canción, no les gusta tal canción, pueden opinar lo que ustedes quieran. Aquí pueden hacer lo que ustedes quieran en los comentarios. Y por supuesto, si les gustó este video, por supuesto, denle un me gusta, suscríbanse al canal de Qué Necios y recuerden darle a la campanita para que estén pendientes de cuando publiquemos más videos como estos análisis necios o como todos los videos que nosotros hacemos, entrevistas, conversaciones necias, pal paredón, muchos de nuestras secciones que seguiremos haciendo aquí en Qué Necios. Muchas gracias comunidad necia, vayan a escuchar Dynasty de Kiss. Yeah.